Descubrí que mi esposo tenía otra familia en otro estado y sus viajes de negocios eran una mentira, así que sus dos esposas nos unimos para arruinarlo. Mi esposo pensó que era el hombre más inteligente del mundo manteniendo dos vidas paralelas durante 15 años, una conmigo y nuestros hijos en Nueva York, y otra con una esposa y dos hijos en Chicago, disfrazando su doble vida con supuestos viajes de negocios semanales. Creyó que tenía el crimen perfecto, hasta que un error de sincronización en su iPad me reveló la verdad. Pero en lugar de confrontarlo gritando o pedirle el divorcio en privado, hice algo mucho más frío, contacté a su otra esposa, descubrimos que ambas éramos víctimas de su sociopatía, y planeamos la venganza definitiva. Él pensó que llegaba a una cena romántica por nuestro aniversario, pero se encontró con una mesa reservada para 7, él, yo, su otra mujer, y los 4 hijos que engendró en su mentira, todos esperando para ver cómo su mundo se quemaba hasta los cimientos. Dicen que el amor es ciego, pero en mi caso, el amor fue sordo, mudo y estúpidamente confiado. Llevaba 18 años casada con Roberto. Él era el prototipo del hombre exitoso, consultor financiero de alto nivel, siempre vestido impecable, con ese aire de autoridad y calma que te hace sentir segura. Nuestra vida estaba construida alrededor de su carrera. Desde que nos casamos, su trabajo implicaba viajar. Tengo que estar en la sede de Chicago de lunes a jueves, mi amor, me decía siempre, besándome la frente mientras yo le arreglaba la corbata. Lo hago por nosotros. Por los niños. Para que tengamos esta casa, para que no les falte nada. Yo lo admiraba. Me compadecía de él. Pobre Roberto, les decía a mis amigas mientras tomábamos café. Vive en aviones y hoteles, comiendo comida de servicio a la habitación, solo y trabajando duro, mientras yo disfruto de la casa. Qué ingenua fui. Qué patéticamente ingenua. Tenemos 2 hijos, Leo de 14 y Mía de 12. Roberto era un padre de fin de semana, pero un buen padre. Los viernes por la noche, cuando llegaba del aeropuerto con su maleta de mano, era una fiesta. Traía regalos, nos llevaba a cenar, jugaba con los niños. Los domingos por la noche el ambiente se volvía triste. Él hacía su maleta con esa expresión de mártir resignado. Odio irme, decía, mirándonos con ojos de cordero degollado. Odio dejar este hogar. Pero el deber llama. Yo le preparaba sus camisas, le ponía notas de amor en la maleta. Te extrañaremos, héroe. Héroe. Si pudiera viajar en el tiempo, me abofetearía a mí misma. La grieta en su muro de mentiras apareció un martes por la noche. Roberto estaba, supuestamente, en una cena de negocios en Chicago con unos inversores japoneses. Yo estaba en casa, en nuestra habitación. Mi iPad se había quedado sin batería y quería leer un libro electrónico, así que fui al despacho de Roberto a buscar su iPad viejo, el que él decía que ya no usaba y que dejaba en casa para emergencias. Lo encendí. Tenía poca batería, pero funcionaba. Como estaba vinculado a su cuenta de iCloud, la misma que usaba en su iPhone actual, un detalle tecnológico que él, en su arrogancia de hombre de 50 años, olvidó configurar bien, de repente empezaron a entrar notificaciones en cascada. Fotos. El iPad empezó a sincronizar la galería de fotos de su teléfono en tiempo real. Me quedé mirando la pantalla, confundida. Esperaba ver fotos de documentos, o quizás de la cena con los japoneses. Lo que vi fue una foto de Roberto sonriendo con un delantal puesto, frente a una barbacoa en un jardín que no era el nuestro. Deslicé el dedo. Otra foto, Roberto abrazando a una mujer rubia que no era yo. Otra foto, Roberto sosteniendo un pastel de cumpleaños con el número 10, frente a un niño que se parecía inquietantemente a mi hijo Leo. Otra foto, una selfie de grupo. Roberto, la mujer rubia, el niño del pastel y una niña más pequeña. Todos sonriendo. La ubicación de la foto decía, Naperville, Illinois. Hogar. Sentí que el suelo desaparecía. El aire se volvió denso y respirable. Mi cerebro intentaba buscar explicaciones lógicas para protegerse del trauma. Es su hermana secreta. Es una prima. Es una broma. Pero luego entraron los mensajes de texto. Y mensaje se sincronizó. Un contacto guardado como Sandra, Chicago. Sandra, amor, no olvides pasar por la farmacia antes de venir a casa, a Kevin le duele la garganta. Te amamos. Apúrate, la cena está lista. Roberto, mi esposo, ya voy en camino, cielo. La reunión se alargó. Llevo helado para los niños. Te amo. Me fui al baño y vomité. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruda. No estaba en una cena con inversores. Estaba yendo a casa. A su otra casa. Con su otra mujer. Con sus otros hijos.
Me pasé las siguientes 4 horas revisando ese iPad como una forense examinando un cadáver. Encontré todo. Correos electrónicos de la escuela de sus otros hijos. Facturas de servicios de una casa en Naperville a nombre de Roberto y Sandra. Fotos de vacaciones que coincidían con las fechas en las que él supuestamente estaba en conferencias intensivas. Descubrí que Sandra no era una aventura de una noche. Llevaban juntos casi 13 años. El niño mayor parecía tener unos 10 u 11 años. Roberto había construido una vida paralela perfecta. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Sentí rabia. Sentí humillación. Pero sobre todo sentí una curiosidad mórbida. Ella sabía de mí, era una cómplice, era una amante que aceptaba ser la otra. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. No iba a confrontar a Roberto. No todavía. Él lo negaría, inventaría una historia, borraría las pruebas. Necesitaba un aliado. Busqué el número de Sandra en los contactos. Marqué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el iPad. Sonó 3 veces. ¿Hola? Contestó una voz adormilada de mujer. Hola, Sandra, dije. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, muerta. Si ¿quién habla? Es una emergencia. Son las 3 de la mañana. Me llamo Elena. Soy la esposa de Roberto. Llamo desde Nueva York. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Un silencio pesado. ¿Qué? Su voz cambió. Ya no era sueño, era miedo. ¿De qué estás hablando? Roberto es mi esposo. Está durmiendo aquí a mi lado. ¿Quién eres? ¿Eres alguna loca del trabajo? No soy una loca. Soy su esposa desde hace 18 años. Tenemos 2 hijos, Leo y Mia. Vivimos en Brooklyn. Él viaja a Chicago de lunes a jueves, ¿verdad? Y te dice que los fines de semana tiene que viajar a Nueva York para reportarse en la oficina central. El silencio se rompió con un jadeo ahogado. No, susurró ella. Él me dice que la sede central está en Nueva York y que tiene que ir a supervisar. Sal de la habitación, le ordené suavemente. Ve a un lugar donde él no te escuche. Tenemos que hablar. Hablamos durante 2 horas esa madrugada. Fue la conversación más surrealista y dolorosa de mi vida. Sandra no era una rompehogares. Sandra era una mujer normal, una profesora de secundaria. Roberto la conoció en un viaje real de negocios hace 14 años. La enamoró con las mismas mentiras que usó conmigo. Se casaron en una ceremonia simbólica en una playa en México, claro, no podían casarse legalmente en Estados Unidos porque él seguía casado conmigo, pero ella no lo sabía, él le dijo que los papeles tardarían por burocracia y ella le creyó. Ella pensaba que yo no existía. O mejor dicho, sabía que él tenía una ex esposa loca en Nueva York con la que compartía custodia y trabajo, pero Roberto le había pintado una historia donde yo era una bruja y él un santo que viajaba para mantener la paz. Nos comparamos fechas. Fechas de partos. Fechas de cumpleaños. ¿Recuerdas la Navidad de 2019? Le pregunté. Él dijo que se quedó atrapado en el aeropuerto por una tormenta de nieve y no llegó hasta el 26. Sí, sollozó Sandra. Pasó el 24 y 25 aquí. Dijo que la tormenta canceló los vuelos a Nueva York. Estuvo contigo. A mí me llamó por FaceTime desde un hotel del aeropuerto que seguramente era tu baño. Para cuando salió el sol, ya no éramos rivales. Éramos hermanas de dolor. Éramos 2 mujeres estafadas por el mismo sociópata. ¿Qué hacemos? Preguntó Sandra, llorando. Tengo ganas de despertarlo y clavarle un cuchillo. No, le dije. Eso es muy rápido. Él merece sufrir. Merece perderlo todo. Y merece que lo hagamos juntas. Le conté mi plan. Faltaban 2 semanas para mi aniversario de bodas número 19. Roberto ya había reservado el fin de semana para estar en Nueva York. Él piensa que vamos a tener una cena romántica en Le Jardin, su restaurante favorito, le dije. Quiero que vengas. Tú y tus hijos. Las siguientes 2 semanas fueron una actuación digna de un Oscar para ambas. Sandra tuvo que convivir con él de lunes a jueves, fingiendo que todo estaba bien, sirviéndole el café, besándolo, mientras por dentro quería vomitar. Yo tuve que recibirlo el viernes, sonriendo, lavando su ropa que olía al detergente de Sandra, escuchando sus historias falsas sobre la oficina de Chicago. Mientras tanto, mis abogados y los de ella trabajaban en silencio. Descubrimos que Roberto había cometido fraude financiero también. Había hipotecado nuestra casa falsificando mi firma para comprar la casa de Sandra.
Había vaciado fondos universitarios. Era un desastre económico. Pero el desastre emocional era peor. Tuve que sentar a mis hijos, Leo y Mia, y explicarles la verdad. No quería que se enteraran en el restaurante. Fue el momento más duro de mi vida. Ver cómo se rompía la imagen de su padre héroe. ¿Papá tiene otra familia?, preguntó Leo con lágrimas en los ojos. ¿O sea que nos mentía a todos? Sí, mi amor. Pero mamá lo va a arreglar. Y vamos a conocer a sus hermanos. Ellos no tienen la culpa. Son víctimas también. Sandra hizo lo mismo con sus hijos, Kevin y 10 y Sarah 8. Llegó el día del aniversario. Roberto se puso su mejor traje. Me regaló un collar de diamantes que probablemente pagó con la tarjeta de crédito a nombre de Sandra. Te ves hermosa, Elena, me dijo besándome el cuello. 19 años. ¿Quién lo diría? Soy el hombre más afortunado del mundo. Sí, Roberto. Eres muy afortunado. Pero la suerte se acaba. ¿Qué? Nada, vamos. No quiero llegar tarde. Llegamos al restaurante. Yo había reservado el salón privado del fondo. ¿Privado? Roberto sonrió. Vaya, te luciste. El maitre, que estaba al tanto de todo, le di una propina generosa y le expliqué la situación. Él odia a los infieles, nos guió. Por aquí, señor y señora. Su mesa está lista. Roberto entró primero confiado, esperando ver velas y champán. Lo que vio lo detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. En la mesa redonda grande no había velas. Estaba Sandra. Vestida de negro impecable. A su lado, Kevin y Sarah. Y en las sillas restantes mis hijos, Leo y Mia, que habían llegado antes con mi hermana. Todos estaban sentados en silencio mirando hacia la puerta. 7 pares de ojos clavados en él. Roberto se puso pálido. Literalmente gris. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Miró a Sandra. Miró a mí. Miró a los niños. Sus dos mundos cuidadosamente separados por 1500 kilómetros y 15 años de mentiras, acababan de colisionar en una explosión nuclear. ¿Qué es esto?, balbuceó. Su voz era un hilo agudo y patético. Feliz aniversario, Roberto, dije yo, cerrando la puerta detrás de nosotros para que el espectáculo fuera privado. Y bienvenido a tu reunión familiar integral. Sandra. Roberto intentó dar un paso hacia ella. No sé qué te dijo Elena, pero cállate, dijo Sandra. Se levantó. Caminó hacia él. Roberto pensó que ella iba a llorar o a pedir una explicación. Sandra levantó la mano y le dio una bofetada tan fuerte que creo que se escuchó en la cocina. Papá. Gritó el pequeño Kevin, asustado. No, corrigió Sandra, girándose hacia sus hijos. Ese no es papá. Ese es el señor Mentiras. Roberto intentó la táctica de la negación, la del pánico. Esto es una trampa. Ustedes están locas. Déjenme explicar. ¿Explicar qué? Intervine yo, sacando un sobre grueso de mi bolso. ¿Vas a explicar cómo tienes 2 actas de matrimonio? ¿Cómo tienes hipotecas cruzadas? ¿Cómo usaste los ahorros de la universidad de Leo para pagar la ortodoncia de Sara? Lancé el sobre la mesa. Eran las demandas de divorcio. 2 demandas. Simultáneas. Estás demandado por bigamia, fraude, falsificación de documentos y abandono moral, dije. Sandra y yo tenemos el mismo abogado. Sí, compartimos abogado. Es más barato así, ya que nos dejaste en la ruina a las 2. Y por cierto, añadió Sandra, llamé a tu jefe en Chicago. Y Elena llamó a tu jefe en Nueva York. Les enviamos las pruebas de cómo usabas la tarjeta corporativa para financiar tus vuelos dobles. Creo que estás despedido de ambos trabajos desde esta mañana. Roberto se desplomó en una silla vacía. Empezó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de un niño egoísta al que le han quitado sus juguetes. Lo hice por amor, sollozó. No quería lastimar a nadie, amaba a las 2, no podía elegir, no amabas a nadie, dijo mi hijo Leo, de 14 años, poniéndose de pie. Era casi tan alto como Roberto. Te amabas a ti mismo. Nos usaste. Eres un asco. Vámonos, mamá. La cena terminó ahí. Nadie comió. Roberto se quedó solo en el salón privado, con 2 demandas de divorcio y la cuenta del restaurante sin pagar. Sandra y yo salimos juntas con los 4 niños. Fue extraño. Los niños se miraban con curiosidad.
Eran medios hermanos. Tenían la misma nariz, los mismos gestos. ¿Quieren ir a comer pizza? Les pregunté. Esa noche en una pizzería barata, ocurrió algo milagroso. Los niños empezaron a hablar. ¿A ti también te trajo el videojuego de Mario? Preguntó Kevin. Sí, me lo dio en mi cumpleaños, dijo Leo. A mí me lo dio en Navidad, dijo Kevin. Se dieron cuenta de que compartían padre, pero también compartían la ausencia de él. Sandra y yo nos miramos sobre las cabezas de nuestros hijos. No éramos amigas íntimas y probablemente nunca lo seríamos del todo porque la historia era demasiado dolorosa, pero éramos aliadas. El proceso legal fue brutal. Roberto intentó esconder dinero, pero entre las dos conocíamos todos sus escondites. Lo dejamos sin nada. Fue a la cárcel por 3 años por fraude financiero y falsificación. La bigamia es difícil de penar con cárcel efectiva en algunos estados, pero el fraude fiscal y bancario no perdona. Sandra vendió la casa de Chicago y se mudó a un estado intermedio para estar cerca de su familia. Yo me quedé en Nueva York. Tuve que vender la casa grande y mudarme a un apartamento, pero estoy tranquila. Lo más irónico de todo es que Roberto, desde la cárcel, nos escribe cartas a las dos. Cartas idénticas. Querida Elena / Sandra, perdóname, eras el amor de mi vida. Nosotras nos enviamos fotos de las cartas por WhatsApp y nos reímos. Mira, al menos ahorra papel usando el mismo guión, me escribe Sandra. Mis hijos y los hijos de Sandra se mantienen en contacto por redes sociales. Se llaman hermanos. Al final, Roberto quería 2 familias, y de una forma retorcida, las unió. Pero nos unió en su contra. Pensó que podía dividir y vencer. Pero olvidó que las matemáticas no mienten, 2 esposas enojadas son más fuertes que un hombre mentiroso. Y la próxima vez que alguien me diga que su esposo viaja mucho por negocios, le diré, revisa su iCloud. Y asegúrate de que la reunión en Chicago no tenga nombre de mujer.